And Harry Kane scores another goal. Is there anything Harry can't do since switching to new Skechers football boots? Checkmate. Incredible. That's impressive. This guy can do anything in Skechers. New Skechers Football. It's comfort that performs. Muy buenas tardes desde La Plata, acá en Argentina, país donde también se registran problemas con la violencia en los estadios. Pero no quiero comenzar este comentario sin antes dejar por sentado que estoy profundamente triste y siento mucha rabia al mismo tiempo por lo que ha sucedido con dos jóvenes afuera del estadio que desgraciadamente han perdido la vida. Y dicho esto, lamentando y entregando a la distancia mi empatía absoluta y mis condolencias a sus familias, porque realmente esto enluta a nuestro fútbol y a nuestro país. Son dos vidas de jóvenes que iban a un estadio a ver un partido de fútbol. No puede sino no solamente preocuparnos, sino que llevarnos a por fin hacernos cargo de ello. Dicho esto de nuevo, ahora me quiero concentrar de verdad en las soluciones. Yo llevo 30 años y más en esto y he escuchado los mismos versos que he escuchado en las últimas horas, con los mismos payasos del mismo circo. Pero al final, ¿saben por qué no hay solución? Por una cuestión muy simple. La escena del fútbol, primero que todo, y de la política, está llena de gente poco preparada, inoperante y además coludida con los que son barras bravas y que no quieren al fútbol, no quieren a su club y en realidad no quieren nada. Solo quieren ir a delinquir e imponer sus términos de poder dentro de un estadio. Ni siquiera miran el partido de fútbol. Me voy a desarrollar ahora lo que estoy planteando, porque ese es el gran cáncer que ha terminado con la pérdida de vida de estos dos jóvenes. Partamos desde la base que tenemos un presidente en la NFP, que en este caso no es el organizador de este evento, pero que es cómplice al final de toda la crisis que está viviendo este fútbol, porque él es parte del problema. Él es un político que está ahí, designado hace mucho tiempo, y que se comporta como tal, como político. ¿Por qué no podemos confiar en los políticos para que resuelvan este problema? Porque llevan más de 30 años diciendo lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque muchos de esos barristas son sus brigadistas. Muchas de esas personas que van a delinquir a los estadios, no solo en el de Colo-Colo, son gente que trabaja con ellos. Son gente con la cual tienen un conflicto de interés. Por eso no podemos confiar en ellos y por eso no han hecho nada. Solo declarar para el momento para las cámaras, para aparecer porque se vienen las elecciones. Esa es la realidad, desde el presidente para abajo, desde este presidente hasta el anterior. No lo van a hacer porque tienen conflicto de interés. Ni siquiera quiero mencionar la palabra corrupción. Aportemos. Algunos de estos políticos o algunos de los dirigentes de la ANFP o del directorio o del Consejo de Clubes, ¿sabe quién es Lord Taylor of Gosford? ¿Han escuchado hablar? Bueno, su informe está desde 1990, saquen la cuenta. Ese es el informe, mandado a elaborar por Margaret Thatcher a la sazón. Olvídense de la ideología. Era la primera ministra y a raíz de lo que ya había pasado en 1985 en Bélgica, con la muerte de 36 hinchas, pero peor, lo que sucedió luego en el partido del Arsenal con el Nottingham Forest, donde murieron 96 hinchas, se manda a hacer este informe con las soluciones y los reglamentos para que el fútbol inglés, de una vez por todas, se deshaga del cáncer que eran los hooligans. Este señor Taylor, búsquenlo en Google, porque ya sé que cuando van a Europa, dirigentes, políticos y toda esa gente que dice que trabaja en el fútbol, en realidad va a sacarse una foto con el Big Ben, pero no se dan maña para ver qué pueden traer al país para aportar.
En Google aparece el informe Taylor. Está desde 1990 y a disposición de cualquiera que realmente tenga la voluntad y quiera terminar con este cáncer que significa la violencia en los estadios y los barristas, que nada tienen que hacer, que son barras bravas. Porque hay barristas que sí quieren a su equipo, que jamás le habrían hecho, por ejemplo, anoche lo que le hicieron a Colo-Colo. Colo-Colo está a puertas de ser eliminado. Mis fuentes en Conmebol, el Luque, me dicen que esa sanción está puesta sobre la mesa. Además de la sanción millonaria que va a tener en lo económico, además de ser eliminados en este campeonato y en posteriores, o sea, próximos años. Solo lo salvaría la presión que están metiendo desde anoche los dueños de los canales de televisión que han puesto tanta plata para esto y se verían absolutamente perjudicados por la ausencia de Colo-Colo en los partidos que ya tienen prometidos a sus televidentes. Creo que esa es la única razón por la cual Colo-Colo se puede salvar en esta pasada de ser eliminado, atención, no de ser sancionados. Olvídense de los 3 puntos, olvídense del público de ahora en adelante en el Estadio Monumental. A lo mejor olvídense del Estadio Monumental. Pero a lo mejor Colo-Colo se va a salvar y va a terminar jugando esto que ya le resta 3 puntos de local. Es lo menos. Hay 2 muertos. Quiero terminar leyéndoles algunas de las cosas que pasó a raíz de este informe Taylor, porque la asociación británica en ese minuto, que tenía 96 clubes, estuvo dispuesta, y el gobierno también, porque aquí entra el gobierno, si hay que legislar, a que los estándares mínimos fueran tan altos que no importaba si el Chelsea, el Manchester United o el que existiera, el Arsenal, si no los cumplía, siguiera o no en el campeonato. Se vieron forzados. Esto no es una cuestión solo de inversión cara, es una cuestión de voluntad, de querer y además de no estar coludidos con los barristas. Porque ¿cuál es la diferencia entre los hooligans y los barristas de nuestro país? No es una cuestión que tiene que ver con la raza ni las clases. Los barristas de Gran Bretaña eran simplemente gente que vivía en los barrios marginales, además, de alguna manera alentada por el alcohol, la droga y todo eso, que tiene mucho de parecido a lo nuestro, pero con la diferencia de que eran solo eso, gente que venía de los barrios marginales a desahogar su miseria, incluso, a diferencia de los nuestros, que son gente de barrios marginales que también vienen con droga, alcohol, y a algunos que no son de barrios marginales, pero que están coludidos con los políticos, con los dirigentes, donde la corrupción campea, porque al final de cuentas los dejan hacer lo que quieren a cambio de sus trabajos después como brigadistas, o a cambio de las entradas, o a cambio del lucro con las entradas. En fin, todos sabemos cómo funciona esto hace rato. Por eso en 30 años no han querido hacer nada, porque no han hecho nada. Si hay 2 muertos, no han hecho nada. Y es hora de actuar. Algunas de las medidas. El informe Taylor. Vayan a leerlo, por favor. Ya sabemos que los políticos ni siquiera saben cuál es la legislación vigente en Chile. Y peor, no conocen su propia constitución, la que los rige, les guste o no. En 30 años no se han dado cuenta que tenían una constitución que les impide algunas cosas. Así que imagínense qué van a conocer de legislación comparada o de reglas o de soluciones comparadas respecto de la seguridad en los estadios y la violencia. El informe Taylor, además de establecer muchas cosas, primero, determinó que debe haber responsabilidad estatal. La violencia es sociocultural, en eso estamos todos de acuerdo, pero hay que actuar. 2, leyes antiviolentos. A partir de 1990 se ponen en vigor fuertes medidas judiciales con hinchas que además debían terminar en la cárcel y terminaron en la cárcel y fuera de los estadios para siempre. Eso a un hincha que le gusta el fútbol le duele, lo siente. Leyes antiviolentos, identificación, parámetros para adquirir el abono, biometría, tecnología que sí cuesta cara, pero que los clubes estuvieron dispuestos a tomar en consideración y a cumplirlas, porque si no,
no podían seguir compitiendo. Fueran el Arsenal, el Manchester United, el Nottingham Forest. Bueno, en Chile hay que hacerlo así. Si Colo-Colo, la U, Católica, O'Higgins, Everton, el que sea, no las cumple, fuera. Se acabó. Es súper simple. Es una cuestión de voluntad y de invertir, porque así como cobran caro, y ya la experiencia de estadio es pésima, los baños deplorables, los asientos en algunos casos sucios, asquerosos. Bueno, hay que, amigo, aparte de las cámaras, hay que invertir en la seguridad. Luego, multas para todos, para la policía, para los barristas, para los guardias, grupos de élite. Se preparó a policías en combatir a los ultras y controlar las masas en los estadios. Desde adentro, además, esta labor condujo a sentenciar 35 cadenas perpetuas, imagínense, y más de 5.000 aficionados castigados. Logística, los 92 clubes de la FA Cup, la Asociación de Fútbol Inglés, formaron a los que ustedes conocen como los stewards, que son todos estos tipos que están mirando hacia la gradería en Chile. La seguridad es la que se paga. Le pagan a ex uniformados que tienen sus empresas con gente adulta mayor que, claro, se quiere ganar 20 o 30 luquitas por un partido porque le sirve, porque su jubilación obviamente no le alcanza, pero hay gente que no tiene ninguna preparación y se ven sobrepasadas por un niño de 10 años, desgraciadamente, y lo lamento mucho. Unificación de criterios. Los criterios de seguridad son los mismos, pero también guardando las proporciones respecto de los estadios. Sin embargo, son los mismos y los mínimos estándares deben cumplirse. Punto. Tecnología. La nueva normativa obligaba, además de los circuitos cerrados, además de las cámaras, huellas digitales, biometría y todo lo que tuviera que ver para identificar a los violentos. 9. Todos sentados, nadie de pie. ¿Usted ha ido al Monumental? Hay gente que ve todo el partido de pie. Créditos públicos. Para adoptar estas nuevas medidas, los clubes acudieron al gobierno que les prestó la plata, pero la tuvieron que devolver. Y después, claro, los clubes también se la traspasan a los hinchas. Sin eso no hay misterio, desgraciadamente. Yo les voy a agregar una, porque si la gente que va a los mundiales, que esta gente que dice que trabaja en la industria del fútbol, o estos parlamentarios que dicen que están preocupados del deporte y del fútbol, los que fueron a Qatar o los que han ido a una final de Champions, ¿van a puro chupar a los bares? ¿A puro festejar? ¿O se dedican a observar lo que está pasando ahí? Si alguien fue a Qatar, se habrá dado cuenta que para llegar al corte de boleto, a la puerta donde le van a pedir todo eso anterior, hubo que caminar mínimo 1,5 kilómetros. El primer corte, el primer perímetro está a 1,5 kilómetros. Si eso hubiese sucedido ayer en el Monumental, no habría muerte. Amigas, amigos, perdón por extenderme, pero creo que la muerte de 2 jóvenes, el luto que vive nuestro fútbol, el escándalo que se ha desatado, la imagen que estamos dejando a nivel internacional, merece un liderazgo que lleve a cabo todo lo que he mencionado yo antes. Ya, basta de bla bla ante las cámaras. Déjense de ser cómplices con los barristas, bravo. Actúen. And Harry Kane scores another goal. Is there anything Harry can't do since switching to new Skechers football boots? Checkmate. Incredible. That's impressive. This guy can do anything in Skechers. New Skechers Football. It's comfort that performs.